Seguimos con el orden del día. El siguiente punto, 2.2, proposición no de ley del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera sobre las condiciones de acceso a la pensión en supuestos de jubilación anticipada voluntaria forzosa con largos periodos de cotización. Es el turno del grupo proponente por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, señoría. Pues desde el grupo parlamentario al que represento, en este caso Agrupación Socialista Gomera, presentamos la siguiente iniciativa que además ya se ha aprobado, quiero poner en auge, que ya se ha aprobado en otras 15 comunidades autónomas. Hemos presentado esta iniciativa con el objetivo de lograr evitar una penalización que perjudica actualmente a miles de pensionistas en nuestro país. Esta penalización consiste en que se aplica un coeficiente reductor a las cuantías de las pensiones de quienes se jubilan de forma anticipada, voluntaria o forzosa, a pesar de que son personas trabajadoras con largos periodos de cotización. Con esta PNL lo que queremos evidenciar es que se produce un perjuicio para los casos de jubilación anticipada. En este sentido, hay que preguntarse por qué un trabajador que ha cotizado y contribuido a la sociedad con su esfuerzo durante más de 35 años o más de 40 años, se le aplica una reducción en su pensión a pesar de tener más años cotizados que el límite previsto para recibir la pensión máxima. Tal y como exponemos en la exposición de motivos de la presente iniciativa, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, regula los diferentes supuestos que permiten la jubilación anticipada de las personas trabajadoras, es decir, aquella que puede producirse antes de alcanzar la edad legal de jubilación vigente en cada momento. En el caso de las jubilaciones forzosas, el artículo 207 regula la jubilación anticipada por causa no imputable a la libre voluntad de la persona trabajadora, en la que se exige, entre otros requisitos, que para acceder a la misma tenga como máximo 4 años menos que la edad legal de jubilación vigente en cada momento y haber acreditado un periodo de cotización efectiva de 33 años. Asimismo, el artículo 208 regula la jubilación anticipada cuando se produzca por voluntad del interesado. En este caso, aunque el requisito de edad resulta ser el mismo, se exige un periodo mínimo de cotización efectiva de 35 años, además de que la cuantía de la pensión resultante sea superior a la cuantía de la pensión mínima establecida. En ambos casos, los coeficientes reductores a sus pensiones, a pesar de ser distintos entre jubilaciones anticipada, forzosa o voluntaria, se aplican trimestralmente considerando los años cotizados, tal y como explicamos en la exposición de motivos de nuestra iniciativa. Y como se puede comprobar, esta situación puede originar, como ya hemos visto, situaciones de discriminación para personas trabajadoras que se encuentran en condiciones muy comparables. Tal es así que tendríamos a personas trabajadoras con largos periodos de cotización, superiores incluso a los 40 años, que podrían estar percibiendo una pensión menor que otras personas con menos de 38 años cotizados. Y simplemente la justificación es por el hecho de que el primero accedió a la jubilación anticipada 2 años antes de la edad legal, pero aún así aportando muchos más años al servicio de la cotización. Somos conscientes que ante un tema tan sensible como las pensiones hay que regular las percepciones con justicia social. Nos parece muy coherente establecer un coeficiente reductor a la pensión de una persona que ha contribuido de más al sistema. No nos parece coherente que se establezca. Por eso pedimos que se elimine ese coeficiente reductor. No le encontramos lógica ni fundamento a que se le aplique un coeficiente reductor a quienes hayan aportado a la seguridad social muchos más años de lo que la ley exige. Desde el grupo parlamentario al que represento, entendemos que estas situaciones de desigualdad se tienen que corregir, puesto que la jubilación anticipada no debería de generar en ningún caso situaciones de discriminación entre trabajadores que han tenido periodos de cotización similares, ya que debe ser este requisito el periodo cotizado y no la edad, insistimos, la que realmente es determinante con la contributividad de la persona durante su vida
laboral. Es por ello que consideramos necesario que también en el marco del Pacto de Toledo se valore la modificación de las condiciones de acceso a la pensión de jubilación en los supuestos de jubilación anticipada, voluntaria o forzosa, para asegurar la igualdad de trato de los pensionistas con largos periodos, insisto, de cotización respecto a aquellos con periodos más reducidos en relación con la edad de jubilación. Por todo lo anterior, es por lo que solicitamos que este Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al Gobierno del Estado, al igual que lo han hecho el resto de comunidades autónomas de nuestro país, la puesta en marcha de un informe técnico para su deliberación, en el seno del Pacto de Toledo, para la mejora de las condiciones de acceso a la pensión de jubilación, a fin de garantizar un trato justo y equitativo para estas personas, acorde, insisto, con el requisito de contributividad, que también resulte de aplicación a los actuales pensionistas siempre que hubieran alcanzado la edad legal vigente en cada momento. Asimismo, solicitamos también que el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias, para que a su vez inste al Gobierno del Estado, para que la propuesta que se eleva al seno del Pacto de Toledo con relación a las jubilaciones anticipadas contemplen al menos los siguientes objetivos. El primer punto, disminuir los coeficientes reductores sobre las cuantías de las pensiones aplicables en los supuestos de jubilación anticipada, voluntaria o forzosa de trabajadores tanto por cuenta propia o ajena con 35 o más años cotizados. Los mismos se aplicarán de manera progresiva en función del número de años cotizados que exceden ese umbral y hasta los 40 años. El punto 2, suspender la aplicación de los mencionados coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión en supuestos de jubilación anticipada, voluntaria o forzosa de trabajadores por cuenta propia o ajena con 40 años o más cotizados. Asimismo, las mismas serán de aplicación a todas aquellas personas pensionistas que tengan idénticas condiciones en el momento de entrar en vigor las modificaciones normativas solicitadas en esta proposición no de ley. Por todo lo expuesto, habida cuenta, además de que se trata, señorías, de una cuestión de coherencia, es por lo que planteamos la presente iniciativa en la que solicitamos y pedimos el respaldo de todos los grupos parlamentarios para que esta proposición no de ley sea aprobada por unanimidad, y al igual que ha pasado en el resto de comunidades autónomas, hacemos todos la voz para que el Estado en este Pacto de Toledo haga las modificaciones oportunas y no se lleven a cabo estas injusticias, porque al final son injusticias que se están realizando con estos pensionistas. Concluyo, estamos ante un asunto que requiere de la aportación de todos para lograr un sistema público de pensiones más justas. Lo único que persigue esta iniciativa es tener un sistema de pensiones más justo. Hay personas que actualmente están sufriendo un coeficiente reductor que no le es justo, y nosotros respaldamos que esta iniciativa se lleve a cabo y que se debata en el Estado, y que el Estado por fin haga las modificaciones necesarias, más con todas estas personas que han contribuido al sistema de pensiones con muchos más años, insisto, de los que le correspondían. Muchas gracias. Gracias, diputada. Es el turno de... No hay enmiendas presentadas en tiempo y forma. Es el turno de los grupos parlamentarios no enmendantes por tiempo de 3 minutos. Empezaremos con el grupo mixto. Gracias, presidenta. Consideramos que la proposición no de ley, la iniciativa que trae la Agrupación Socialista Gomera hoy a esta comisión, es una cuestión de justicia, que además ya ha tenido el respaldo de otros muchos parlamentos autonómicos para que sea en el marco del Pacto de Toledo donde se estudie y se aborde esta cuestión, que digo que es de justicia porque pues de alguna manera se castiga con una reducción de la pensión a aquellas personas que se jubilan antes de los 65 años, a pesar de haber cotizado 40 años o más.
Estamos hablando que el colectivo afectado son precisamente las personas que más han contribuido al sostenimiento del sistema público de pensiones con sus cotizaciones a la seguridad social y al bienestar social, con su tributación también a la hacienda pública. Muchas de ellas son personas que empezaron a trabajar con 14 o 15 años. Y el propio Pacto de Toledo establece en sus recomendaciones que debe haber una relación equilibrada entre el esfuerzo, los años de cotización y la prestación, la pensión que se recibe. Y en el caso de este colectivo no está siendo así, se están produciendo situaciones pues de discriminación. Hay personas que con 37 años y 3 meses cotizados, que se jubilen después de los 65 años, pues cobran su pensión íntegra, y tenemos otros casos de personas que han cotizado 40 años o más, que si se jubilan antes de los 65 años pueden ver reducida su pensión incluso en un 30%. Esto pues resulta a todas luces tremendamente injusto. Por eso consideramos que debe abordarse esta cuestión en el Pacto de Toledo. Hay que tener en cuenta que hay incluso otros empleados. En este caso, incluso los empleados del Estado, los funcionarios de carrera, pueden jubilarse con 60 años, con 35 años de servicio y cobrar su pensión íntegra, que incluso senadores y diputados, antes de la reforma de 2011, los diputados, me refiero en este caso en el Congreso, tenían también ventajas bastante vergonzosas con respecto al número de años cotizados exigidos para su pensión y aunque estas cuestiones se han ido corrigiendo en el tiempo, quedan otras discriminaciones como las que sufre este colectivo. Y el Gobierno no puede escudarse en problemas económicos para subsanar esta injusticia, teniendo en cuenta que el Tribunal de Cuentas identificó que solo entre los años 1989 y 2013 más de 100.000 millones de euros de las cotizaciones de los trabajadores habían sido destinadas a cosas diferentes que a las pensiones, que es otro de los problemas que tenemos en este país, que continuamente se echa la mano a la hucha de las pensiones. Por eso nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley para que se aborde esta cuestión en el Pacto de Toledo y se dé una solución a estas personas que están viviendo una situación de injusticia con respecto a su pensión en relación a los años trabajados y cotizados. Gracias. Gracias, diputada. El turno del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias. Gracias, señora presidenta. Yo, en nuestro grupo, está también de acuerdo con esta proposición no de ley y voy a leer un par de textos que son de la gente que lo está trabajando y por lo que luchan. Penalizados de por vida, dicen. Nuestra reivindicación a los partidos políticos del Pacto de Toledo y al ministro Escrivá es que se deje de aplicar los coeficientes reductores a los jubilados anticipadamente actuales y futuros con 40 años o más cotizados. Queremos solucionar la injusticia que se está cometiendo con miles de jubilados y pensionistas que son y serán penalizados de por vida. Una situación que se agrava todavía más, si cabe, en aquellos casos en los que el futuro pensionista tiene que abandonar su actividad como autónomo o se jubila de manera involuntaria por encontrarse en paro o en despido. Explica esto Santiago Menchero, que es el portavoz de AJUS-JUBI 40, Asociación de Jubilación Anticipada sin Penalizar, con más de 40 años, y que es un referente en la lucha de este colectivo. Lo que reclaman afectaría a los nuevos jubilados y a los que ya padecen esta situación, y se le han aplicado coeficientes correctores. Es decir, de aprobarse esta propuesta, la Seguridad Social tendría que regularizar la situación de los actuales pensionistas y levantarle lo que ellos consideran que es una penalización. Santiago Mechero es un ejemplo de los fuertes recortes que sufren y sufrirán los trabajadores que se retiran antes de su edad ordinaria, aunque tengan más de 40 años cotizados a sus espaldas, y junto con otras personas como Menchu Vila denuncian esa situación porque ellos consideran que además de empezar a trabajar muy jóvenes ahora también se sienten penalizados y a pesar y por no poder cobrar la pensión íntegra a pesar de haber trabajado tantísimo tiempo. La ley los llama coeficientes reductores, dicen, pero es más un castigo. Así se siente. Consideran que es un agravio contra ellos y piden, y ya yo creo que aquí estamos todos la Cámara consciente ante esta situación, que
con gente que con más de 40 años de cotizaciones, que se jubiló anticipadamente por problemas o enfermedades sobre todo, y la mayoría son pensionistas o que vienen del paro, que tengan esta regulación, porque además es de justicia y no pueden ser doblemente penalizados. También nos insisten que es injusto que España no acabe con este agravio comparativo, porque otros países como Portugal ha suprimido esta penalización y también lo han hecho Francia, Italia y Alemania. Por tanto, contarán con nuestro apoyo y entendamos que es algo que es de justicia. Gracias. Muchas gracias, diputada. Es el turno del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, por un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que estamos ante una iniciativa que hay que valorar del Grupo Socialista Gomero, porque es una iniciativa justa. Realmente corrige una injusticia poco razonable. Parece poco razonable que aquellos que se hayan jubilado anticipadamente, que a veces además ha sido de forma forzosa, y que hayan cotizado 40 años, que hay que pensar que para cotizar 40 años, por cierto, no he podido evitar pensar que nuestros jóvenes, a ver cómo hacen para cotizar tantos años. Eso es otro problema que algún gobierno tendrá que resolver en los próximos años, ¿verdad?, en las próximas décadas. Decía que es que han tenido que comenzar muy, muy jóvenes. Y por tanto me parece una doble penalización, me parece tremendamente injusto que a quienes tuvieron que empezar a trabajar cuando debieron estar estudiando, en edades muy tempranas, adolescentes o casi niños con 14, 15, 16 años, encima en la etapa de la jubilación se les castigue, aunque se utilice ese término de coeficientes correctores, no deja de ser efectivamente un castigo o una discriminación. Y por tanto yo creo que por justicia hay que corregirlo, y me parece que esta es una iniciativa tremendamente oportuna. Es más, tengo dudas de si lo razonable es poner el tope a los 40 años. Yo creo que por encima de los 30 años ya parece, me refiero porque ellos mismos reivindican, son hasta en eso moderados, que sea cuando hayan cotizado 40 años. Yo creo que hasta con 30 años cotizados, por encima de los 30 años, ya parece justo que se ponga el peso en los años de cotización y no en la edad en la que se produce la jubilación. Por tanto, vamos a votar a favor y esperemos que esta iniciativa, que sabemos que no es ley y que no es competencia canaria, que es instar al Estado, pues que la suma de todas las iniciativas parlamentarias de los diferentes parlamentos autonómicos haga que efectivamente el Estado, y a través del Pacto de Toledo, cambie esta ley y corrija esta injusticia cuanto antes. Gracias. Gracias, diputada. El turno del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidenta. El compromiso del Partido Popular con el asunto que hoy estamos tratando, gracias a la iniciativa que trae Agrupación Socialista Gomera, es absoluto. Estas situaciones tan injustas hay que corregirlas. Eso no cabe la menor duda. Yo creo que estamos todos de acuerdo aquí, o la mayoría estamos de acuerdo en que esta situación, como decía con anterioridad, es muy injusta. Por lo tanto, hay que poner toda la carne en el asador para corregirla. ¿Y dónde se corrige? Concretamente a nivel nacional, y sobre todo en esas reuniones, en esa comisión del Pacto de Toledo, donde además por parte del Partido Popular se emplazó al Gobierno a emitir un informe donde analizar los costes financieros y la equidad de los coeficientes reductores que se aplican en estos supuestos. El Pacto de Toledo, asimismo, tiene que emplazar al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones de estas penalizaciones y a presentar al Pacto de Toledo sus propuestas para aquellos supuestos de inequidad, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron las prejubilaciones y la extensión de sus carreras de cotización. Es una de las reivindicaciones también que hace los propios colectivos, en este caso, por ejemplo, a Jubi 40, que critica estas penalizaciones sufridas por personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis. Yo creo que poco más hay que añadir en una cosa en la que estamos totalmente de acuerdo con el texto que presenta la Agrupación Socialista Gomera. Felicitarla por traer esta iniciativa, y cuenta con el apoyo absoluto del Partido Popular.
Muchas gracias, diputado. El turno del Grupo Nacionalista Canario. Sí, buenos días de nuevo. Efectivamente, el objetivo de esta proposición no de ley es ampliamente compartido también por el Grupo Nacionalista Canario y ojalá llegara a buen puerto, aunque nos tememos que con las declaraciones del ministro Escrivá en los últimos tiempos no parece que debamos ser muy optimistas, ¿no? Porque están todas dirigidas a una ampliación del tiempo de cotización y a un recrudecimiento de las condiciones para poder cobrar la pensión. Aún con ese pesimismo que le planteo, nosotros por supuesto que lo vamos a apoyar porque nos parece de justicia. Mire, estamos hablando de una especie a extinguir. Lo repito, hablamos de una especie a extinguir. Ni las personas incorporadas al mercado laboral hace 10 años, ni las que se van a incorporar en los próximos 10 años, van a sumar 35 o 40 años de cotización. Bueno, sí, los empleados públicos, aquellos que tengan el empleo seguro. Pero con el mercado laboral que viene, con la digitalización, con la robotización, con la flexibilidad cada vez mayor para el despido y para los contratos precarios, para nuestros jóvenes es prácticamente imposible, a menos que aprueben una oposición, cumplir con estos años de cotización. Por otro lado, nos quejamos de la enorme economía sumergida, pero resulta que a los que cotizan, a los que les descontamos de su nómina todos los meses, se les castiga. Con lo cual, tampoco es que se motive mucho. No es que les estemos diciendo a la población, oye, te compensa cotizar, porque el día de mañana el Estado te va a responder. Con toda seguridad vas a tener tu pensión cuando la necesites y todo tu dinero invertido a través de tu nómina durante años se va a reinvertir en ti y en tu sostenimiento. ¿Podemos decírselo eso a la gente hoy? ¿Cuántos de aquí no piensan que probablemente cuando llegue el momento igual no van a cobrar? O van a cobrar mucho menos de lo que se cobra hoy porque no haya dinero para pagar las pensiones. La situación es muy compleja, pero sin duda alguna estamos hablando de un problema que en 2 décadas no existirá. Existe hoy porque venimos de un mercado laboral pasado que permitía a la gente mantenerse en el puesto de trabajo prácticamente durante toda su vida, en el que había gente que empezaba a trabajar en algo a los 20 y pico de años y se jubilaba, en esa fábrica, en esa empresa, en esa tienda. Ya casi no existe. Y como son una especie a extinguir, que ha trabajado mucho y que ha cotizado mucho, y por todo lo que han dicho ustedes, nosotros desde luego, insisto, apoyamos esta proposición no de ley. Pero nos parece que más allá de la aprobación por unanimidad, que presumo por las intervenciones que he escuchado, las posiciones de quienes tienen representantes en el Congreso y en el Senado deberán ser otras cuando se hable de pensiones. Porque lo que no nos va a valer aquí es un discurso como el que estamos escuchando hoy y que luego en el Congreso o en el Senado se acepten los planteamientos que está haciendo el ministro Escrivá de retrasar las pensiones, de meter nuevas condiciones y de revisar las sanciones a aquellos que se jubilan antes del tiempo que el Estado considera. Ni siquiera de lo que el trabajador se puede permitir por su situación de salud y el trabajo desempeñado en el puesto en el que ha estado, que esa es otra. No todas las personas tienen la suerte de poderse retirar tan pronto. Hay oficios, hay trabajos, hay empleos que invitan a una jubilación mucho antes. Hay otros que se pueden permitir trabajar más tiempo, claro que sí. Apoyamos la proposición no de ley, esperamos que con la misma fuerza y con los mismos discursos impulsen en el Congreso, todos los grupos que hoy la apoyan, que esto sea una realidad. Gracias. Muchas gracias, diputada. Por último, para cerrar el turno de intervenciones de esta proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Socialista Canario. Gracias, señora presidenta. La Ley General de la Seguridad Social es clara y en su artículo 2, entre los principios que recoge la igualdad. No parece que sea el principio de equidad el que ampare lo siguiente. Para tener el 100% de la pensión de jubilación hay que tener 36 años y 9 meses. El que tiene 36 años y 9 meses cobra el 100%, pero quien tiene cotizados 40 o más se le aplica un coeficiente de reductor de nada más y nada menos que el 32% de su pensión.
De entrada, las prejubilaciones no todas son voluntarias, hay algunas que son involuntarias. De hecho, las personas, la mayor parte de las personas que están en AJUBI 40, forman parte de ese colectivo que en los años 80 las empresas hicieron unos reajustes de sus plantillas con el beneplácito de la clase política y efectivamente hoy se ven en esta situación y perdieron el 85% de un día para otro, el 85% de sus ingresos mensuales, del salario en relación a la pensión que tenían. Estas personas efectivamente es una especie de extinguir, no por ello las tenemos que premiar, no es que sea una especie de extinguir, sino que es una cuestión de desigualdad. El sistema de pensiones está para proteger a la población y dentro de sus principios inspiradores está la igualdad. No parece lógico lo que se está planteando y desde el Grupo Parlamentario Socialista somos conscientes de que efectivamente esta comunidad autónoma, si hoy se aprueba esta proposición no de ley, pasará a ser la comunidad autónoma número 16, falta exclusivamente la comunidad autónoma de La Rioja, para ya en todas las comunidades autónomas estar aprobada. Se ha aprobado en el Congreso, se ha aprobado en el Senado y esperamos desde el Grupo Parlamentario Socialista que se pueda estudiar esta situación en el Pacto de Toledo y se le pueda dar una respuesta a esta reivindicación, digo otra vez, justa, porque de justicia social es que las personas que dejan sus trabajos perciban una prestación. Y a diferencia que ponían otros compañeros portavoces el ejemplo de otros países que no ocurre esto, efectivamente en otros países desde que se termina el cese de la actividad hasta que llega la edad de jubilación, los 65 años, en este caso los 67 para España, hay una prestación que cubre ese periodo. No es el caso de España y por eso se acude a la jubilación anticipada con estas consecuencias graves para este colectivo, graves a nivel económico y graves también a nivel emocional. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Pues pasamos a la votación de esta proposición no de ley. ¿Votos a favor? Bien, pues aprobada por unanimidad. Seguimos con el orden del día, con la última proposición.